Genial. Bienvenidas y bienvenidos a la unidad 1 del Sprint 3, ¿vale? Empezamos ya con una biblioteca que es vital para la ciencia de datos, que ya hemos estado comentando un poquito antes mientras os dábamos la bienvenida, ¿vale? Que es ese NumPy, ¿vale? Que sabemos que ahora mismo lo odiáis un poquito o un muchito, eso depende, pero bueno, veréis cómo le vais cogiendo el gustillo y luego al final, ¿vale? Pero sí que es verdad que, aunque ahora mismo puede ser, ¿vale? Y de hecho vamos a intentar profundizar un poquito en los métodos que son más importantes, ¿vale? Y esas cosas para que tengamos esa noción, sí que hay que recalcar, ¿vale? Lo que estábamos diciendo antes, que luego NumPy en realidad lo vamos a tener de compañero de viaje, pero sin darnos tanta cuenta, ¿vale? Será como, está ahí, ¿no? Es como la dirección asistida del coche, vamos a decir, ¿no? O sea, es como estará presente en todo lo que hacemos, pero sin que nos demos cuenta siempre va a estar ahí latente, ¿vale? Estaremos hablando de bibliotecas, bibliotecas, bibliotecas y todas por detrás, de una forma u otra, tirarán de NumPy, ¿vale? Porque sí que es verdad que NumPy fue esa, vamos a decir, biblioteca, gran biblioteca que resolvía todos los problemas de álgebra lineal en Python, ¿vale? Es la principal biblioteca para todo tema de cálculo numérico con Python, porque además tiene la particularidad de que, como os dijimos en alguna ocasión, ¿no? Siempre hemos dicho que Python está basado en C, pero es que literalmente Pandas entero está hecho en C, ¿vale? Entonces, Pandas en realidad es una API, ¿vale? Pandas, perdón, NumPy. NumPy en realidad es una API de Python a C, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es utilizar el lenguaje de Python, ¿vale? Las formas, vamos a decir, de Python, estaremos usando funciones, estaremos usando métodos, estaremos usando objetos. No saldremos nunca de nuestra nueva zona de confort, que es este lenguaje tan bonito, ¿vale? Pero en realidad por detrás, bajo el capó, estamos utilizando un lenguaje que es muchísimo más eficiente, ¿vale? Y muchísimo más rápido. Y eso nos va a llevar a cosas, ¿no? Como el famoso paradigma este que siempre se prueba, ¿no? De si intentáis hacer una suma con la función estándar de Python, tardará un número determinado de segundos o milisegundos en generarlo, y si intentáis hacer lo mismo con NumPy, será de un orden de 10 a 20 veces más rápido, ¿vale? Entonces, todas esas pequeñas ganancias, cuando estamos intentando hacer operaciones ya de manera masiva, son muy importantes, ¿vale? En coste de tiempo de cómputo y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, simplemente deciros que eso, que a día de hoy, pues ya no, pues a lo mejor ya no, ya no es tan diferencial, ¿no? O ya no da tantos problemas instalar NumPy y todas estas cosas, pero sí que hubo una época en que podía ser un pequeño jaleo, ¿eh? Podía llegar a dar problemas de dependencias bastante importantes con C y C++, todas estas cosas. De hecho, no es casualidad, creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿vale? Simplemente por culturilla general. NumPy, creo que se escribía así. NumPy es obra de este señor, ¿vale? De Travis Oliphant. Y no es casualidad que este señor sea el autor original de NumPy, haya sido colaborador fundacional de SciPy, que es el paquete científico de Python, y también es el fundador de Anaconda, que si os acordáis, la nombramos un poquito cuando estábamos hablando de entornos virtuales. Anaconda es esa metadistribución de Python que ya tiene un montón de paquetes de ciencia de datos instalados, que es capaz de gestionar dependencias, not only Python, sino que también puede gestionar dependencias de C, C++, ¿vale? Entonces, todo esto ahora mismo, digamos que ya lo tenemos un poquito superado, pero pues eso, gente como aquí el amigo Travis Oliphant y compañeros y compañeras, pues bueno, han surcado, ¿no? Han hecho camino. Así que nos vamos a aprovechar de todo ese trabajo que han hecho, ¿vale? Y para ello, evidentemente, necesito traer la práctica. Faltaría más. Necesito traerme aquí la práctica. Porque, como venimos del refuerzo, pues aquí me falta, efectivamente, ver en el explorador
¿vale? Yo tengo aquí mi copia del repositorio, pero necesito traerme el material de GitHub Desktop, igual que habéis hecho todos y todas aquí, ¿vale? Así que muestro en el explorador, me traigo la carpeta de herramientas avanzadas, la pego aquí y con esto ya tengo disponible Sprint 3, unidad 1 NumPy 1, práctica obligatoria, NumPy, ¿vale? NumPy, por cierto, es la contracción de Numeric Python, fin de la película, ¿vale? O sea que NumPy, Numeric Python. Así que a partir de aquí ya vamos a empezar a hablar, ¿vale? En terminología de NumPy y en esos objetos de NumPy que son los llamados arrays, ¿vale? Esos arrays de NumPy son la nueva colección sobre la cual luego versarán esas otras colecciones de otras bibliotecas, como ese pandas que veremos la semana que viene, ¿vale? Pero vamos a ver cómo traducir un problema de negocio, vamos a decir un poco, ¿no? Vamos a organizar un cumpleaños o una merienda aprovechándonos de la potencia del álgebra lineal, ¿vale? Vamos a trabajar diferenciando, ¿no? Y vamos a repasar cuáles son las partes constituyentes de todo esto que vamos a empezar a utilizar ahora, pasando. Habrá quien tenga más, menos, ¿no? Estaréis más, menos familiarizados con esta terminología, ¿verdad? Pero, pues ahora evaluamos y le damos un poquito de cariño a esto, ¿vale? Entonces, ¿qué nos proponía la práctica? La práctica nos decía, Rafa, Nacho y Clara quieren comprar palmeras, donuts, hojaldres, es decir, se quieren poner como los Kikos. Cada uno necesita diferentes cantidades y pueden elegir dos tiendas, Manolo Bakes y Starbucks. De hecho, creo que la foto, esto de aquí son Manolitos, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, las siguientes tablas muestran respectivamente la cantidad que cada uno necesita. Y, asimismo, en la otra tabla tenemos los precios de cada una de las tiendas, ¿vale? Esto sabemos que esto es Markdown, evidentemente, o HTML en este caso que está trabajando dentro de Markdown, pero podemos renderizar tablas aquí de manera muy bonita, ¿verdad? Pero esto, igual que está aquí, podría estar en Excel, ¿cierto? Podríamos tener un Excel donde tuviéramos una hoja o una tabla, donde tuviéramos el tipo de merienda o de dulce que quiere cada una de las personas, ¿no? Y aquí tenemos claramente lo que sería un índice columnar y un índice de filas, ¿vale? O seríamos índice e índice columnar, ¿no? Entonces sabemos que Rafa quiere 6 palmeras, 5 donuts, 3 hojaldres y una tarta. Madre mía, esta gente, el azúcar regular, ¿verdad? Pero Nacho quiere 3 palmeras, 6 donuts, 2 hojaldres. Clara tiene 3, 4, 3, 1. Vale, chicos, chicas, esto de aquí, si obviamos los índices de columnas y filas, que por cierto, spoiler, esto será lo que empezaremos a hacer en el Sprint 4, ¿vale? Esto es lo que nos va a permitir hacer pandas, ¿vale? Porque NumPy, aunque va a permitirnos generar todos esos arrays, NumPy tiene la limitación de que no sabe trabajar con índices, ¿vale? Con índices vamos a decir con valores, ¿vale? En este, ¿vale? Pues eso, ¿vale? Esto es lo que se conoce como un índice y esto sería, ¿vale? El nombre de las columnas, pero el índice columnar. Entonces, estos índices, NumPy no es compatible con ellos, ¿vale? Pero sí que evidentemente llegó un momento en el que alguien dijo, oye, esta biblioteca de NumPy está genial, estaría muchísimo mejor si pudiéramos hacer esto. Y de repente, plim, ¿vale? Aparece otra biblioteca más, que será la que veamos la semana que viene. En esa biblioteca ya directamente le daremos todo, ¿vale? Replicaremos la tabla entera, sirviéndonos de NumPy por detrás. Pero hoy necesitamos obviar ciertas partes de esta tabla y quedarnos únicamente con la parte numérica. Yo os pregunto, chicas, chicos, esto de aquí, ¿qué representa en NumPy concretamente? ¿Qué tipo de array representa? Una matriz. Muy bien, César, efectivamente. Esto es una matriz, ¿vale? Cualquier estructura con pinta de tabla, a nivel de NumPy o a nivel matemático, podemos abstraerla, ¿vale? En forma de matriz. Ahora, normalmente las matrices, ¿en qué consisten? ¿De qué son colección? ¿Qué hay dentro de cada una de las matrices? Vectores Listas. y En este caso, ambas respuestas son correctas, ¿vale? Pero porque estamos
en Python y sí que vamos a empezar a migrar, ¿vale? Hacia ese lenguaje más matemático, porque he oído las dos cosas, ¿vale? A nivel de Python, estos serán listas. Eso está bien, eso está muy bien. Pero lo que tenéis que empezar a pensar, ¿vale? O la manera en la que se os tiene que empezar a poner ya a la cabeza es que en realidad, cuando hablamos de listas en Python, en un entorno ya más de ciencia de datos, en realidad lo que estamos representando son vectores, ¿vale? Por tanto, nuestras listas de Python van a pasar a convertirse en vectores, a representar vectores. Concretamente aquí lo que tenemos es un vector de 4 dimensiones, ¿verdad? Porque tenemos 4 dimensiones o componentes, porque tenemos una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones y 4 dimensiones. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Muy bien. Por debajo de las matrices o de los vectores, cada uno de los componentes, ¿no? De los vectores, ¿cómo los solemos llamar matemáticamente a esos números individuales? ¿Escalares? Escalares. Muy bien, escalares. Por tanto, ya tenemos un número individual, es un escalar. Vamos a decir, un componente de un potencial vector. Un conjunto de escalares es un vector que puede tener n componentes o dimensiones, ¿vale? ¿Lo veis? Recordad además que las personas o los humanos tenemos una pequeña limitación y es que se nos da muy mal entender o, vamos a decir, visualizar espacios de dimensionalidad superior a 3, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo tridimensional, entonces habitualmente sabemos representar, si aquí solo tuviéramos palmeras y donuts, ¿verdad? Podríamos hacer un espacio bidimensional y partiendo del punto 0, 0, ¿no? Podríamos representar todos los vectores de estas personitas, ¿no? De sus gustos. En el momento que metiéramos la tercera dimensión, eso ya de repente cogería espacio, ¿no? Cogería volumen y de repente ya pues tendríamos un espacio tridimensional. Ahora, cuando tenemos ya 4 dimensiones, esto se convierte en la película de Interestelar, ¿no? Ya de repente decimos, esto ya no lo puedo representar. Hay matices, ¿verdad? Podemos llegar a representar más dimensiones aprovechando el color, aprovechando el tipo de representación, aprovechando el tamaño de, ¿no? Pues, hipotéticamente, ¿no? Si estamos... Hay matices, pero es verdad que ahí ya tenemos límites, ¿vale? Ahora, imaginaos que en estas tiendas no tuviéramos solo 4 opciones, sino que tuviéramos a lo mejor 20. En ese caso, ¿de cuántas dimensiones o componentes estaríamos hablando para cada vector? ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? 20, ¿no? 20, efectivamente, 20, ¿vale? Cada vector está inscrito en un espacio de tamaño igual al número de componentes que tenga, ¿vale? Por tanto, vamos a intentar siempre bajar las cosas a un espacio en el que lo podamos entender, pero muchas veces tendremos espacios que serán ya completamente fuera de nuestra comprensión, ¿vale? Entonces, esos serán abstractos. Ahora bien, luego, vale, aprovecho. Gabri, cuéntame, Sí, una pregúntame. consulta. Siempre hablamos de, o sea, siempre son las filas los que son Los los vectores. No, vectores. no pueden ser columnas. Sí, no pueden ser columnas. Depende de tu problema, realmente. Depende de tu problema. Pero generalmente, de hecho, fíjate, aquí, ¿no? Me refiero, tú tienes un índice columnar. Tú esto, hay un concepto que todavía no he llegado, ¿no? Pero esto Jaime os lo habrá explicado. ¿Sabéis que cualquier matriz, en realidad, podéis cambiar las filas por las columnas y las columnas por las filas? Transponerla, ¿no? Transponer, Correcto. ¿no? Todas las matrices se pueden transponer. Toda matriz tiene su traspuesta. De hecho, a nivel de NumPy, la traspuesta de la matriz es un atributo. Es decir, ya viene calculada. Conforme se instancia la matriz, la traspuesta está en su interior ya preparada para ser utilizada. Depende de cómo queráis interpretar el problema, de cómo necesitéis hacer el cálculo, ¿vale? Entonces, yo Vale. puedo tener la información, vamos a decir, almacenada en vectores con una determinada dimensionalidad, pero si luego quiero
hacer, por ejemplo, ese producto escalar entre un vector y otro vector, ¿cómo tengo que pasárselos a NumPy? Claro, en filas, ¿no? Tengo que pasarle vector fila por vector columna, ¿vale? Entonces, técnicamente, ambas direcciones se pueden considerar vector, ¿vale? Y si quieres ser más fino, se les puede llamar vector fila o vector columna, ¿vale? Representan cosas diferentes en espacios diferentes, pero dependerá de tu problema cómo las quieras utilizar, ¿vale? Vale. Habitualmente tú lo que tendrás, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Pues esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Imagínate que en lugar de tener esto, aquí lo que tenemos son nombres de usuarios, ¿no? Aquí tenemos nombres de usuarios y aquí tenemos a lo mejor, pues, los productos que les gustan en Amazon, por ejemplo, ¿no? Pues depende de cómo quieras interpretar el problema, ¿qué puede ser el vector? El vector puede ser la información de un usuario o, ¿no? Lo que quiera yo sacar a lo mejor de un único producto, ¿no? Entonces, vector fila o vector columna. En ese Vale, sentido. vale, Y siempre vais a poder transponerlas, ¿vale? vale, vale, entiendo. ¿Vale? Pero básicamente piensa que lo normal, ¿vale? O vamos, lo normal, me sabe mal decirlo así. Lo habitual, ¿vale? La forma en la que se representan a nivel además sintáctico es como si fueran listas en Python. Entonces, lo habitual es que todo esto se almacene como una lista de listas, ¿vale? Y ahí siempre se lo vais a dar en formato horizontal. Vale. Por tanto, si yo quisiera escribir esto, ahora vamos con ello ya mismo, ¿vale? Pero si yo quisiera escribir este 6531, yo a NumPy se lo tengo que pasar así. Le tengo que decir lista de listas y le tengo que empezar a pasar 6531, ¿vale? Y aquí meterle una coma, bajar, meterle otra lista y decirle 3622, ¿vale? Meterle otra coma, meterle otra lista, ¿me sigues? 3 4 Sí. 3 1, ¿vale? Que luego yo haga uso del vector fila o del vector columna, me es indistinto, va a depender del problema. Pero en un país siempre Vale. los va a recibir los vectores como vector fila. Claro, entiendo que cuando, por ejemplo, si quisieses trabajar con las palmeras, en vez de Mm, usarla a nivel de columna, lo transpones para hacerlo como una fila, ¿no? exacto, claro. Vale. Si tú aquí decides que la tabla esta la vas a ingresar al revés, ¿no? Que tú decides, imagínate que te planteas, ¿no? Que dices, yo las voy a hacer igual, ¿no? Y vas a tener Palmera, Donu, hojaldre, Tarta, Manolo Base y Starbucks. Pues al final lo único que tendrás que hacer será decir, la voy a hacer al revés, ¿no? 1.5, coma 2.0, coma 5.0, coma 16.0, ¿no? Y aquí debajo le tengo que meter el otro vector, en este caso el vector Starbucks, ¿no? Y le tengo que poner Ujú. 1.0, 2.5, 4.5 y 17.0. ¿Qué Vale. tendré que hacer luego después con esto? Que una vez lo he metido en NumPy, le tendré que pedir que me haga la traspuesta, Un transponer. ¿vale? Vale. Porque recordemos, ¿vale? Aunque nos metemos ya con el ejercicio, a la hora de multiplicar vectores, que hemos comentado que era requisito básico, vamos a decir, sin tener en cuenta que luego hay trucos y, ¿vale? Pero vamos a decir, en este momento, cuando yo quiero multiplicar un hipotético vector fila por un hipotético vector columna, ¿qué se tiene que cumplir? Para poder yo realizar el producto escalar, que por cierto, producto escalar lo que indica es que el resultado de la multiplicación de dos vectores será un escalar, ¿verdad? Multiplico un vector por otro vector, me da un escalar, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera multiplicar esto por esto, sé que yo manualmente podría multiplicar este vector por este vector, pero NumPy, ¿qué necesitará? Que tenga las mismas dimensiones. Puede ser. Exacto, que tenga las mismas dimensiones. Y en este caso,
Si ya esto todo lo combinamos y entramos en la parte de que queremos a lo mejor esto hacerlo de manera masiva, ¿vale? Y no empezar a separar vector a vector para ir haciendo los calculitos, sino que directamente damos el salto y queremos hacer una multiplicación de matrices, ¿vale? Cuando hacemos una multiplicación de matrices, en realidad lo que estamos haciendo son productos escalares de vector fila por vector columna, vector fila por vector columna, ¿vale? Y eso nos dará como resultado la matriz producto de matrices en este caso, ¿vale? Pero sé además que puede generar confusión porque el método que usa NumPy es el mismo. Usaremos el mismo método, voy a meterme ya en código, ¿vale? Pero vamos a usar exactamente el mismo método para multiplicar vector por vector que para multiplicar matriz por matriz, ¿verdad? Eso en realidad NumPy lo hace porque por detrás la operación matemática es la misma, ¿vale? Solo que en vez de multiplicar un vector por otro vector, está multiplicando eso en secuencia para dos elementos más grandes. ¿Os ayuda? ¿Se entiende un poquito mejor? Entonces, primera cosa importante para usar NumPy siempre, ¿qué hay que hacer? Importarlo. Importarlo. Efectivamente, importarlo. Hay que traerlo. Hay que importar. Cuando las bibliotecas no forman parte de la biblioteca estándar, ojo que hay bibliotecas que ya vienen instaladas, ¿no? Como esa biblioteca Math o tal, ¿vale? Hay bibliotecas que sí que vienen ya preinstaladas con Python, que no hay que a lo mejor instalar con pip, pero aún así, cuando hay que traerse la biblioteca, hay que traérsela. ¿Y cuál es el acrónimo de NumPy? Te a fuego, ¿eh? NP era, ¿no? NP. Muy bien. NP. ¿Vale? NumPy as NP. Esto es convención. Esto ya es convención. ¿Vale? A nivel de industria, todo el mundo importa NumPy como NP. Y la semana que viene os diremos import pandas as PD. ¿Vale? Y os empezarán a hacer gracia los memes que veáis en los que dirá la gente, si quieres ver el mundo arder, importa NumPy como PD y pandas como NP. ¿Vale? Pues entonces o sea, todo el código se va al garete, ¿vale? Así que muy bien. Import NumPy as NP. Y en el momento que, evidentemente, necesitamos un kernel, pero en el momento que le demos un kernel, si no está instalada la biblioteca en el kernel que utilicemos, ¿vale? Aquí lo que va a ocurrir es que nos va a tirar un error y nos va a decir no module named NumPy. Eso es muy habitual, ¿vale? Queremos usar una biblioteca, no la tenemos instalada. Hubo compis que lo preguntaron. A la hora de instalar bibliotecas, todo lo que dijisteis está bien, ¿vale? Podéis instalar bibliotecas acudiendo al terminal, diciéndole nuevo terminal, abro un bash y dentro de este bash, si estoy usando un entorno virtual, activo el entorno virtual, ¿vale? Todo eso está bien. ¿Que estoy en mi entorno local? Puedo hacer aquí pip install y darle los nombres de las librerías, pero que sepáis que mientras estéis usando Jupyter Notebooks, ¿vale? Mientras estéis utilizando este tipo de archivos, no es estrictamente necesario que tiréis del terminal, ¿vale? Podéis hacer las instalaciones aquí, directamente, en casa, ¿vale? Podéis hacerlas aquí, tal cual, ¿vale? Porque esto en Jupyter es lo que se considera, está aceptado como un magic command, ¿vale? Como un comando mágico de Jupyter. Entonces, esto en realidad por detrás está tirando del terminal para asegurarse de que la instalación funciona bien, ¿vale? De hecho, veréis que en muchos notebooks, cuando está previsto a lo mejor el tener instalaciones de bibliotecas, podéis llegar a ver cosas como estas, ¿vale? Que estén las instalaciones previstas, pero comentadas, ¿vale? Y que os descarguéis un notebook que a lo mejor necesita un número determinado o unas versiones concretas de bibliotecas o tal, que evidentemente sabéis que luego se podría gestionar en un archivo de dependencias, pero no es raro que en algún momento veáis que en un notebook tenéis ahí un pip install preparado por si no está, ¿vale? Y como está comentado, podríais ejecutar todo el código que no se va a instalar. Con esto lo que os aseguráis es que si alguien no lo tiene instalado, simplemente descomentáis la línea, ejecutáis y la volvéis a comentar y todos amigos, ¿verdad? Pues muy bien. NumPy importado como NP. Por tanto, esto nos decía.
aquí teníamos el ejemplo de cómo calcularlo, ¿no? Y lo veis, aquí tenéis justo eso que estábamos comentando, ¿no? Ese producto escalar de un vector fila por un vector columna. ¿Por qué? Porque para calcular el precio, ¿no? El hipotético precio de si Rafa hiciera su compra en Manolo Bakes, ¿qué hacemos? 6, elemento o componente 1 del vector fila por 1,5, más 5 por 2, más 3 por 5, más 1 por 16. ¿Vale? Así que vector fila por vector columna, si os lo aprendéis así, nunca jamás se os olvidará que el requisito para poder multiplicar dos matrices es que las filas, perdón, ¿dos filas por vector columna? No, filas por columnas, columnas. Sí, las filas de la, ¿veis? Os diré, nunca se os olvida, pero luego, como yo tengo una dislexia que no me ha reconocido nadie, pero que me las paso canutas, ¿vale? O sea, eh, filas por columnas, no, ahora justo lo iba a decir al revés, ¿vale? Lo que tiene que coincidir es columnas de la primera por filas de la segunda, si no recuerdo mal. Voy a recurrir a Internet para que no nos equivoquemos. Multiplicación de matrices, ¿vale? Para que no os explique yo algo regulinchi, ¿vale? Sí, efectivamente, ¿veis? Como a veces a mí digo, lo puedes tener algo muy claro, pero hasta que la cabeza te gasta bromas de este tipo, ¿vale? Multiplicación de matrices, como veis, ¿vale? Lo que tiene que ocurrir es que las matrices normalmente se suelen describir de manera que es matrices MK o matrices NK, no recuerdo ahora mismo la sintaxis de las letras, ¿verdad? Pero todas las matrices se describen siempre primero matriz, filas por columnas. Filas por columnas. Por tanto, para poder asegurarnos de que dos matrices se pueden multiplicar, lo que tienen que coincidir, ¿vale? Es estos dos elementos lo que se toca entre ellas, es decir, las columnas, ¿vale? Las columnas de la primera tienen que ser igual a las filas de la segunda, ¿vale? Por tanto, esta matriz que tiene 3 filas por 2 columnas. Pero, ¿qué operación vamos a hacer aquí? En realidad aquí lo que estamos haciendo es fila por columna, fila por columna, fila por columna, ¿vale? Y así. Entonces, columnas coinciden y fijaos que columnas de la primera por filas de la segunda permiten la multiplicación, pero el resultado, la matriz resultante, tendrá unas dimensiones de filas de la primera por columnas de la segunda. ¿Se ve? Por tanto, ¿vale? Entonces, una multiplicación de una matriz 3 por 2 por una matriz 2 por 3 da como resultado una matriz 3 por 3. ¿Ok? En este caso, lo que tenemos es una matriz de 3 filas por 4 columnas. 3 por 4, matriz 3 por 4. Y la matriz de los precios es una matriz de 4 filas por 2 columnas. Por tanto, 4 columnas por 4 filas, estas dos matrices se pueden multiplicar. La matriz resultante tendrá una dimensión de 3 por 2. ¿Todo claro? ¿Sí? Aún así, Sí. es hiper fácil liarse, ¿vale? Ya os digo que yo me lío cada 2 por 3 y se me olvida. Entonces, borrando esto de aquí, ¿cómo lo Una resolvemos? pequeña duda, Sí, una pequeña duda. sí, Imagínate que mi matriz de donde está Starbucks y Manolo Bakes, hay yo qué sé, berlinas, o sea, hay un producto más. vale. En este caso, un data scientist o alguien
¿qué haría? ¿Eliminarla si sabe que no va para poder hacer el producto escalar? ¿O qué se hacen estos? ¿O hay algo en un pie que te permite multiplicar dos matrices que no tienen unas dimensiones? Te diría que no se lo come, no lo va a tolerar. De hecho, nos va a echar la Vale. bronca. Vamos a probarlo, lo podemos probar, pero te va a echar la No, pero bronca. se eliminaría en este caso. La Sí, buena práctica es te lo cargas si sabes que no se va a usar. sí, totalmente, totalmente. Pero ya os digo, en realidad es que todo este tema de, o sea, todas las multiplicaciones y todas estas cosas, en realidad ya os digo, pasado este sprint van a quedar todas un poco oscuras, ¿vale? Ya se va a ocupar el programa de hacer todas las cosas y ahí tendremos otro tipo de jaleos, creo yo, ¿vale? Pero está todo relacionado, efectivamente. Sí. Pero sí, podrías hacer, igual que hacemos con las listas, podrías hacer una vista de la matriz con lo que te interesa. Podrías hacerlo. Piensa que al final es otro tipo de colección y tendrá una forma también, ¿vale? Tendrá las matrices tienen acceso por índices. Entonces, igual que podrías decirle, quiero que te quedes con todas las columnas hasta la fila tal. Hago Y un puedes, slicing y algo, ¿no? Vale. efectivamente, sí. Puedes hacer slicing por filas, slicing por columnas, o sea, te puedes quedar con un trozo, con una esquina, con una sección, o sea, puedes poner la lupa donde tú quieras. Al fin y al cabo sigue siendo un objeto de Python. Sí. Así que fijaos, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ya teníamos aquí esto montado. Pues, ¿esto qué supondría, no? Esto, si lo envolvemos con la función NumPyArray, de repente tenemos aquí, ¿no? Nuestro queridísimo, aquí tendríamos nuestro primer array de NumPy, ¿verdad? Y esta sería la forma de decirle a NumPy, toma, aquí tienes esta tabla, aquí tienes esta matriz. Te la doy como una lista de listas. Y esto me lleva a otra curiosidad matemática, ¿vale? Y es que hemos estado diciendo antes que las matrices, en realidad, ¿vale? Hemos dicho que son una colección de vectores, ¿verdad? En el caso de NumPy, además se lo tenemos que dar como vectores fila. Pero puede darse la casualidad, si yo os pregunto, chicas, chicos, los vectores que hay dentro de esta matriz, ¿qué dimensión tienen? ¿Qué dimensionalidad tienen los vectores? Cuatro, ¿no? Cuadros del vector. Muy bien, tienen 4 dimensiones. Pero a nivel de NumPy, un vector, ¿qué dimensionalidad tiene? Una, por así decir. Muy bien, ¿vale? Yo lo entiendo de esa manera. Una serie vector, dos matriz, tres tensor. Efectivamente. Ese es ahí vamos a tener colisiones, ¿vale? Pero no entre vosotros y nosotros, ¿vale? Sino que la cabeza a veces se raya. A mí a veces me gusta llamar a este tipo de objetos, pero es verdad que luego en NumPy no ayuda, ¿vale? A mí me gusta más decir que un vector es vamos a decir, un objeto de primer orden o de orden 1, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un objeto unidimensional a nivel de NumPy, ¿vale? Porque considera los vectores de una dimensión, ¿vale? ¿Por qué una dimensión? Por esto, ¿vale? Si os lo imagináis, el vector solo tiene una dimensión. Las matrices, sin embargo, tienen, ¿no? Los vectores están o en el eje X o en el eje Y, tienen una dimensión. Las matrices ocupan eje X y eje Y, ¿no? De repente están representadas en un plano bidimensional. Y como comentaba César, los tensores en realidad son ya de 3 dimensiones o más. Pero eso ya son objetos que a nivel de cabeza es jodido de imaginar, sinceramente. Porque a ellos los tenéis que empezar lo más habitual suele ser imaginarse, ¿no? Un tensor como un cubo, una matriz de matrices. Ese puede ser un buen tipo de objeto, ¿vale? Pero no necesariamente siempre son matrices de matrices, ¿vale? Pueden ser otro tipo de cosas. Pero en general, cualquier cosa
que no esté, que nosotros no podamos representar bidimensionalmente a nivel de NumPy, se considera un tensor. ¿Vale? Ahora, ¿qué distribución va a tener en el espacio a nivel de vectores, matrices, tensores? Eso ya es una peli para otro día, ¿vale? Entonces, nos pasará que nos confundiremos, ¿vale? A nivel de las dimensiones del objeto y luego las dimensiones de lo que hay en su interior. Porque ya lo hemos dicho antes. El vector es unidimensional a nivel de NumPy, pero este vector está en un espacio de 4 dimensiones. ¿Esto se entiende? Pues si esto se entiende, tenéis muchísimo andado. Porque a mí esto me costó meses entenderlo. O sea que... y no es coña, ¿eh? O sea, yo andaba, o sea, yo decía, "Pf, madre mía, digo, no entiendo nada de lo que estoy haciendo, digo, porque luego cojo, digo, meto aquí esto en NumPy y NumPy me dice, o sea, claro, luego cojo a NumPy, le pregunto el atributo de la matriz y me dice que las dimensiones son 2. Digo, pues si tengo aquí un vector de 15 dimensiones, ¿qué leches me está contando? Así que si lo entendéis, de verdad que, oye, yo feliz por vosotros. Así que con esto tendríamos, ¿no? Esto sería, esto me da bastante rabia, la verdad, cuando pasan estas cosas, ¿vale? Esto a nivel sintáctico es un poco difícil de leer, pero tendríamos por un lado, ¿no? Las cantidades necesarias sobre las que queremos hacer el cálculo. Y también tendríamos, por otro lado, aquí ya depende de cómo lo queráis enfocar. No sé si os hemos expresado, os hemos pedido de alguna forma específica que montéis los precios como dos vectores independientes o los habéis hecho como una matriz. ¿Cómo lo habéis resuelto? Yo como una matriz, los precios también. Vale, perfecto, ningún problema. Simplemente, vale, deciros que luego realmente, ¿vale? Que a nivel de variables de Python, aunque esto está bien, ¿vale? Esto está muy bien, podéis hacer esto y decir precios y tener un array de precios, ¿vale? Que sepáis que también es posible que hubierais definido los precios por vectores y luego hubierais hecho un array con los vectores. Eso a NumPy también le parece súper bien, ¿vale? Le da absolutamente igual. Que os hubiera, vamos a decir, ¿no? Hubiéramos entendido mejor esto, ¿vale? Y hubiéramos dicho, los precios del Starbucks son estos. Esto es un vector con los precios del Starbucks. Los precios de Manolo son estos. Y esto es un vector. Y de hecho, ¿por qué los he puesto al revés? ¿Por qué los he puesto al revés? Manolo Bakes. Porque estoy tonto, efectivamente. La verdad es que hoy llevo un día que no me lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Si tenemos los precios de Manolo y los precios de Starbucks como dos vectores, luego también podríamos hacer esto, ¿vale? Y decir NP-array de precios Manolo, y esto sí, lo metemos dentro de una lista, ¿vale? Para que entienda que esto es una lista de listas, y le decís precios Manolo, precios Starbucks, y es equivalente, ¿vale? Es una línea más, pero si os ayuda a entenderlo, a mí me parece bien también, ¿vale? Que sepáis que es perfectamente equivalente, dependiendo de lo que queráis, si queréis ir más directos o menos directos, en este caso. Entonces, imaginemos que tenemos esto, ¿cierto? ¿No? Pues muy bien. Tenemos nuestros dos objetos y cuando los invocamos como variables, pues ahí están, ¿vale? Siempre nos lo va a pintar con ese sufijo, prefijo, perdón, nos va a decir esto es un array y pista, ¿vale? Porque aquí luego pueden pasar cosas curiosas con respecto a este tema que comentábamos de lo de las dimensiones. Recordad, las dimensiones las podemos ver siempre como un atributo, ¿vale? Si accedéis al objeto, tenéis siempre el ndim, ¿vale? El número de dimensiones que es un atributo, ¿veis? Y en este caso nos dice 2, es decir, es una matriz, la podemos representar en X e Y, en dos ejes, ¿vale? Por eso también a veces se les llama, no lo estaba diciendo antes, pero porque no me salía, a veces se les llama ejes, a veces se les llama órdenes, ¿vale? Hay gente que lo llama rango, pero a mí no me gusta demasiado porque para mí el rango es una propiedad de la matriz, pero de esto ya os cuento más pelis otro día, ¿vale? Pero igual que tenéis el número de dimensiones, tenéis el shape, ¿vale? Para saber exactamente número de filas por número de columnas. Y esto, como veis, es una tupla
que es vuestro objeto favorito. No, ojalá. Pero, ¿vale? Tenéis el shape y luego también tenéis, ¿cuál era el otro que se usaba mucho? Shape, número de dimensiones, ¿vale? La base se Size. puede ver. Size, cierto. Muy bien, muchas gracias. Size. El tamaño. Tamaño cuenta la cantidad de componentes que tenemos en el interior del array, ¿vale? Pero truco del almendruco que os puede venir bien. Si no tenéis claras las dimensiones, el truco siempre es contar los corchetes. Puede parecer un poco banal, pero en realidad yo puedo saber que esto es un array de 2 dimensiones porque aquí hay 2 corchetes. Y diréis, pues vaya tontada. Pero es que en realidad, si yo esto lo envuelvo dentro de un array y lo meto dentro de otro corchete, y ya no tengo una lista de listas, sino que tengo una lista de listas, que diréis, ¿qué le ha pasado a este señor? ¿Lo veis? Ahora tengo 3 corchetes. Si yo le pregunto a esto, ¿cuántas dimensiones tiene? Me dice que tengo 3. Esto en realidad, aunque no deja de ser una matriz envuelta, esto es un tensor. Creí que lo entendía antes y ya no lo entiendo. Vaya, hombre, me cachis en... No puede ser. No puede ser. ¿Qué es lo que no entiendes, Alejandro? Eh, Básicamente, yo pensaba en mi cabeza, o sea, para mí en mi cabeza las dimensiones eran como otra cosa, era como la forma de la matriz, pero por lo que veo estoy totalmente equivocado y no tiene nada que ver con eso, ¿no? A ver, tiene que ver con la... o sea... mm, En el sentido de, yo qué sé, la forma, digamos, de la matriz puede ser un 2x2 y puede mm, tener 5 dimensiones, por ejemplo, ¿no? ¿O A no? ver, claro, es que técnicamente aquí pasa una cosa, ¿vale? Y es que esto de aquí, ¿vale? Vamos a decirlo, ahora mismo es verdad que a lo mejor me he pasado, ¿vale? Pero realmente lo interesante aquí no es tanto, o sea, vamos a decir, una cosa es la estructura sobre la que yo tengo datos y sobre lo que yo conozco cosas, y otra cosa luego es cómo yo lo quiera organizar a nivel, vamos a decir, de NumPy como un objeto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto de aquí, aunque a nivel de información, si le quito todo el envoltorio, lo único que tengo es una matriz, ¿vale? Puede haber casos, y esto os pasará, en los cuales estas matrices os vengan con regalo, ¿vale? Y os vengan a lo mejor os vengan dentro de un tensor. O puede ser que a lo mejor que estemos intentando, ¿no? Estemos trabajando con un vector, pero ese vector nos venga dentro de una matriz. No sé si me sigues, ¿vale? Pero lo importante de esto es que luego podéis manipularlo como queráis, a vuestro antojo, ¿vale? Y que independientemente de cómo estén organizadas las cosas, luego le podéis dar aquí vuestros giros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto, o sea, aunque es ¿vale? O sea, si yo a esto le pido qué shape tienes, ¿lo ves? Lo único que ha Ujú. cambiado con respecto a antes es que dice, hay una dimensión porque hay una matriz y porque la he envuelto dentro de, ¿no? Pero esto lo único que nos dice es que dentro de este tensor solo hay una matriz. Si yo ahora la triplicara y añadiese más matrices, me diría, hay 3 matrices, ¿vale? Pero el orden de los elementos de esta forma lo que nos dice es conforme vamos bajando, ¿vale? Entonces, esto nos dice, hay una matriz de 3 filas y 4 columnas. Pero en realidad lo que nos está diciendo es, hay una matriz que en su interior tiene 3 vectores que en su interior tienen 4 escalares. Ajá, ¿Lo ves? sí, Como aquí pero solo lo hay, veo luego. como aquí solo hay una matriz, yo aquí podría intentar hacer un reshape si quisiera, ¿vale? Y cambiarle la forma
y decirle, quiero que esto me lo cambies, ¿no?, a una dimensión, quiero a lo mejor intentar sacarla del tensor. Eso se podría hacer, ¿vale? Pero sé que a lo mejor ahora es demasiada caña. Lo único que os quiero decir es que al final, ¿vale? O sea, esto podríamos elevarlo más, pero que al final lo importante es el lugar en el que están los datos, ¿vale? En este caso, sabemos que tenemos vectores, que los podemos colocar en forma de matriz. Todo lo demás es accesorio. Y de hecho, yo podría aquí meterle todos, o sea, este tensor podría tener las dimensiones que nosotros quisiéramos. Esto ahora es un tensor de 4 dimensiones, pero solo porque le estoy añadiendo corchetes, ¿vale? Pero no me está aportando nada más a nivel de información. ¿Esto lo entiendes, Alejandro? Uy, que no se me desmuteaba. Sí, sí, lo entiendo. ¿Vale? Pero el tema de meterle más o menos dimensiones, a mí, hombre, lo que tú dices no me aporta nada en especial, ¿no? Me es Ahora indiferente. mismo, ahora mismo no, simplemente que sepáis que es posible, porque puede Ujú. llegar un momento en el que digáis, necesito multiplicar esto por un tensor. Y Ajá, NumPy os pedirá, o la biblioteca de turno os dirá, el argumento recibido no es un tensor. Y os dirá, necesito que me des un tensor. Y tú dirás, bueno, pues vale, pues te lo envuelvo en unos corchetes. Y ya, literalmente NumPy se lo comerá. Y dirá, vale, me lo has dado como yo quería. Bocata envuelto, bien envuelto, ¿vale? Y eso pasará. En muchas librerías pasará. Esperarán que ciertas operaciones vengan en un determinado orden de estructura, ¿vale? De cómo vienen las cosas ordenadas. Pero que sepáis siempre que podéis jugar con ello. Dime, Ana. O sea, que los corchetes a partir del tercer corchete ya es tensor, Sí, entiendo por lo que estás diciendo, sí, y entonces es como que estás falseando la profundidad o sea, realmente es una profundidad, pero es falsa porque solo son corchetes. Es eso, para que... sí, Vale. sí. Y ahí hay, o sea, pero son ceros, es que no me imagino, bueno, ya lo buscaré, pero, o No, esto es como, ¿cómo decirlo? A ver, es que es imagínate, difícil abstraer sí, eso. pero es que es complejo, es complicado a nivel, o sea, tú piensa, quiero decir, esto es como que realmente, ¿cómo decirlo? ¿Vale? Como que una vez tú tienes la estructura mínima, en realidad le puedes poner como un acolchado alrededor donde puedes ir ganando dimensionalidad siempre y cuando que el problema te lo requiera. Si el problema te lo requiere, ¿vale? Porque ganar dimensionalidad no supone ningún problema, es gratis, ¿vale? Porque lo único que haces es lo envuelvo, lo envuelvo, lo envuelvo, le voy poniendo acolchado, 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 y esto se va haciendo más grande, aunque sea una cosa que es absurda, porque no me aporta nada a nivel de información, pero a lo mejor me lo han pedido así para hacer una determinada operación matemática, ¿vale? Porque Claro, lo solo quiero, accedes donde hay datos que te eso es, interesan, el acolchado te da igual, es solo para eso poder es. hacer la operación que quieras. Ok. Eso es, eso es. Pero porque muchas veces tendremos a lo mejor una matriz, una determinada matriz, y llegaremos a la operación o a un argumento y nos dirá, necesito un tensor. Y diréis, vale, pum, te pongo un acolchado por los lados y de repente mi matriz es un tensor. Y diréis, y ya, en fin, ¿vale? ¿Dónde tenemos el problema? Al revés, ¿vale? O sea, hacia abajo, perder dimensiones sí que es más complicado, ¿vale? Pero aún así, todo esto luego se puede cambiar de dirección, ¿vale? Pero no os quiero liar demasiado con esto porque veo que a lo mejor ha sido mala idea entrar en este jardín. Pero como me he confiado, que he visto que lo habíais entendido bien, digo, "Buah, esto está de cojón, o sea, ya me puedo meter aquí hasta la cocina". Dime, Alejandro, Es decir, como habías hecho antes para mirar qué dimensiones tenía una de esas. es un atributo, ndim, Ah, el Enedim, vale. sí, Verdad, que no me acordaba. número de dimensiones, pero siempre va a ser igual al número de corchetes. Sí, sí. Siempre, 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 siempre. ¿Vale?
Ahora, lo dicho, yo lo que os recomiendo es que simplemente que lo sepáis para que veáis que no cambia, ¿vale? A nivel de información, lo que será importante para nosotros a nivel de Machine Learning será donde hay información. Cuando no hay información, no hacemos nada, ¿vale? Ahora, puede ser que a veces por operación matemática, por álgebra, nos diga, oye, esto lo espero así, ¿no? Igual que cuando, oye, pues esto me lo esperaba triturado o me lo esperaba de otra forma, ¿vale? Entonces, que lo sepáis que tenéis esa libertad, ¿vale? Que podéis manosear, vamos a decir, esa información la podéis cambiar de posición a vuestro antojo según queráis, ¿vale? Y para muestra, un botón, lo que decíamos antes, lo que comentábamos antes con Gabriel, ¿no? Si queremos multiplicar la cantidad necesaria por los precios, ¿no? Sabemos que lo que queremos hacer aquí es en realidad, por cierto, claro, NumPy dot, ¿vale? La función dot, ¿vale? Fijaos, la función dot siempre espera que le deis un array likes y otro array like para hacer la multiplicación, ¿vale? Y aquí os va a explicar todo, os va a decir el producto escalar de dos arrays específicamente, si ambos A y B son arrays unidimensionales, será el producto interior de los vectores, si son arrays bidimensionales, es decir, matrices, será una multiplicación de matriz donde en realidad estamos usando lo que se llama el matrix multiplication, ¿vale? Que es otra función de NumPy, que está aquí, el matmul, que suena un poco, ¿vale? Pero es literalmente lo mismo. Uy, es una variable. ¿Por qué es una variable? Uy, pues yo pensaba que esto era, esto era deprecado, ¿vale? Pero no me hagáis ni caso. Entonces, este NumPy dot, ¿dónde estás ahora? Aquí, ¿vale? Using matmul, la multiplicación de matrices también se puede hacer así. Es una sintaxis muy rara, pero que sepáis que se puede usar. Es decir, si en algún momento lo veis, ese arroba b, eso es una multiplicación de matrices. De hecho, fijaos. Ahí está. ¿Lo veis? Si en algún sitio lo veis, pues que simplemente sé que cuesta de recordar, ¿vale? Pero que cuando la veáis digáis, ostras, ¿qué está pasando aquí? En realidad es lo mismo, ¿vale? Y fijaos que además dot, ¿vale? Que dot es porque en inglés, ¿vale? El producto escalar es el dot product, pero el dot product, ¿qué es un dot en inglés? Punto. Un punto, correcto. Entonces, el resultado de una multiplicación, ¿vale? Lo que nosotros llamamos escalar, los ingleses lo llaman un punto. Por tanto, ese dot product, ¿vale? Tiene la particularidad en NumPy de que lo podéis usar de manera externa como una función, pero también es un método de los objetos. Es decir, podéis hacer dot product de cantidad necesaria, coma, precios.t, y ahí lo tenéis. ¿Lo veis? NumPy dot, los dos objetos. Fijaos en el detalle, ¿no? Precios se lo estoy pasando con punto T mayúscula. Punto T mayúscula es la traspuesta. La traspuesta de precios, porque precios la he definido como dos vectores de 4 dimensiones. Y fijaos lo que os he dicho antes, la traspuesta es un atributo de los arrays. Podéis encontrar todas las traspuestas directamente invocando punto .t. ¿Vale? Entonces aquí le he dicho, hazme el producto escalar de cantidad necesaria y la traspuesta de precios. Pero también podríais hacer esto, cantidad necesaria arroba precios.t, es decir, la traspuesta de precios, o también podríais hacer, perdón, también podríais hacer cantidad necesaria punto dot, porque es un método de los arrays, y aquí dentro pasarle precios.t. Tres Yo, opciones. Rodrigo, Dime. lo que me he hecho es la última que has hecho tú, pero le he Sí, puesto gastos igual y ya me genero la matriz con la multiplicación. correcto, súper.
perfecto. Porque recordad que aquí yo lo que estoy haciendo es trastear con NumPy, pero todavía no estoy instanciando nada en la memoria. Porque ninguna de estas operaciones las estoy guardando en una variable. Solo estoy probando cosas. Esto era lo que os contábamos que está guay de los Jupyter porque podéis, bueno, a ver, en realidad en el intérprete de Python también lo podéis lanzar, ¿vale? Pero es mucho menos dinámico. Pero aquí es que podéis trastear, trastear, trastear hasta que os dé lo que queráis y por supuesto lo entendáis, ¿vale? Y probar a forzarlo y a romperlo y decir, ¿y si hago esto? ¿Y si lo hago así? ¿Y si lo hago allá? ¿No? Y si quito la traspuesta, ¿funcionará? ¿Se quejará? ¡Uf! Ha petado, ¿no? Y aquí nos dice, aquí hay un operando que, que tiene mal la dimensión, ¿no? Porque no está coincidiendo el NK con el KM, por tanto, dice, estoy intentando hacer una multiplicación de una matriz 3 por 4 con una matriz 2 por 4, por tanto, no me coinciden las columnas de la primera con las filas de la segunda. Y me rompo, ¿lo veis? Pero en el momento que veáis esto, yo os pegué un error, ya decís, oh, vale, pues ya está, lo corrijo. Y aquí lo mismo. Esto se me ha roto. Fijaos, el error es ligeramente distinto porque está utilizando lógicas distintas por detrás. Pero dice, las formas, los shapes, 3 y 4 y 2 y 4 no están alineados. 4 es distinto de 2. ¿Se entiende? Alejandro, cuéntame. Una preguntilla con respecto a cómo sale el resultado de las matrices como tal, porque sale 50 puntos, un espacio, coma, 49 puntos, un espacio, y así. Te lo voy a preguntar a ti. ¿Por qué crees que sale así? O sea, entiendo porque es 50.0, o sea, por no poner el 50 solo, pero no sé. Muy bien, correcto. Es por Claro, y no me eso. podría poner simplemente punto cero. Es que el problema es que el punto cero, o sea, sí, podría, pero tiene una definición un poco delicada. Ese punto cero, en realidad, o sea, ese 50 es un entero, ¿vale? Ya, En realidad es un entero, pero el problema que tienen los arrays es que no pueden mezclar tipos de datos. ya, Es ya, ya. decir, aquí que predomina, aquí lo que predomina es que hemos tenido que, al multiplicar, ¿no? Esto por 2, o bueno, perdón, esto estaría traspuesto, ¿vale? 5 por 2 es 10, es un entero, ¿vale? Pero aquí teníamos un par de precios que eran este 1.5, 2.5, 4.5. En realidad la definición decimal que tenemos es muy baja, ¿vale? Porque lo más que puede dar esto es o 0.5 o enteros. Pero, de hecho aquí está, ¿no? Tenemos enteros o tenemos 0.5. Pero como tenemos cosas que son 0.5, que son floats, eso digamos que fuerza a toda la matriz. Lo pone todo en float y ya está, ¿no? En el momento que uno de los elementos es un float, toda la matriz pasan a ser floats. La matriz Vale, el array no puede tener dos tipos diferentes. ok. De hecho, hay está dentro de la propia matriz. Si tú, a ver, esta la invoco, ¿vale? Entonces dejo gastos calculados. Dentro de la misma matriz, eh, fíjate, hay un atributo que son los dtypes, los data types, los tipos de datos que tengo dentro de la matriz. En gastos, el dtype son floats de 64 bits. Esto es nuevo. Cuando trabajábamos con los tipos de datos de Python, solo hablábamos de enteros o floats, pero NumPy va un pasito más allá. Y es que NumPy tiene sus propios tipos de enteros y de floats y nos permite afinar la cantidad de espacio que van a ocupar en memoria y por tanto su precisión, ¿vale? Y podemos estar hablando de floats de 64 bits, floats de 32 bits, floats de 16 bits y lo mismo con los enteros, ¿vale? Ahora mismo esto que nos preocupe demasiado, ya seguiremos
¿vale? Lo más habitual, el tipo más habitual, el tipo que castea normalmente es ese float de 64 bits, ¿vale? Que os permitiría guardar un número con muchos, 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 muchos decimales. Pero podríais llegar a castearlo, ¿vale? Podríais llegar a castearlo. El problema es que para acceder a ese tipo a estos nuevos datos especiales, ¿vale? Tenéis sus propias clases, pero en este caso están dentro de NumPy. ¿Lo veis? Entonces yo podría decirle, por ejemplo, que quiero convertir esto en enteros de 32 bits y tendríais que forzarlo, pero esto, el entero de 32 bits, es una clase de NumPy. Ya no es una clase de Python estándar. ¿Te sirve, Alejandro? Sí, Si me tuvierais sirve. objetos dentro de las matrices, aparte de que a nivel de NumPy nos sirve poquito, ¿vale? Pero si tuvierais objetos, arrastra a toda la matriz, ¿vale? En pandas, cuando lleguemos a pandas, por suerte, no afecta a toda la matriz. En pandas lo que pasará será que las columnas tienen que ser todas el mismo tipo de objeto. Entonces, habremos minimizado ligeramente los problemas de NumPy, ¿vale? Porque podremos tener mezclados en esas tablas que vamos a usar, en esos data frames, podremos tener mezclados columnas con enteros, columnas con floats, columnas con booleanos, columnas con strings, pero en NumPy no podemos. En NumPy toda la matriz o todo el tensor tienen que ser del mismo tipo. ¿Sí? Chachi. Pues muy bien, pues oye, con esto, en realidad, hemos visto unas cuantas cositas, pero ya tendríamos los gastos, ¿verdad? Con esto, por cierto, os pasará también que luego esto, ¿vale? Aquí todavía, ¿vale? Cuando en NumPy todavía se pueden, o sea, el print aún va a ser nuestro amigo, ¿vale? Cuando lleguemos a pandas es mejor que dejéis o sea, en pandas directamente ya hablaremos de esto. Pero en pandas intentar imprimir un data frame da problemas, pero ya os daréis cuenta, ¿vale? Pero en este caso, aquí tendríamos nuestros gastos, ¿vale? Y como veis, hemos mantenido la estructura de filas, por tanto, esta matriz, ¿a qué equivale? Este es el dinero que se gastaría ¿quién? Rafa. Muy bien, ¿vale? Este es el dinero que se gastaría Rafa, porque coincide su fila con esta fila. El segundo era Nacho y la tercera era Clara, ¿vale? Nacho y Clara, ¿vale? Y luego, como esta matriz, su traspuesta, el primer precio que hemos puesto es el de Manolo Bakes y el segundo precio que hemos puesto es el de Starbucks, ¿vale? En la traspuesta, Manolo sigue siendo la primera columna, Starbucks es la segunda columna. Por tanto, este es el precio de Manolo, este es el precio de Starbucks. ¿Sí? Y así con todos. Por tanto, este es muy chiquito, ¿vale? Es una matriz muy chiquita. Podríamos claramente a ojo decir que a Rafa le sale más barato en Starbucks, a Nacho le sale más barato en Manolo Bakes y a Clara le da igual, ¿cierto? Porque le cuesta exactamente lo mismo en los dos lados, ¿vale? Aquí os decía, bonus voluntario, expresad utilizando Markdown y LaTeX las matrices y las operaciones que habéis realizado, ¿vale? Esto, como lo habéis dejado voluntario, os voy a pasar luego, uy, si no vemos, claro, tenemos que resolver, vale, genera la matriz que expresa la cantidad, recomienda a cada uno dónde debería hacer sus compras, dónde le cuestan menos, emplea NumPy, vale. ¿Cómo podríamos hacer esto ahora que ¿vale? Hemos calculado la matriz de gastos? ¿Cómo podríamos hacerlo esto, pues como hemos dicho antes, ¿no? O sea, podríamos manualmente verlo con los ojos y decir Rafa Starbucks, Nacho a Manolo Bakes y a Clara le da absolutamente igual. O, evidentemente, si quisierais, podríais haber hecho una lógica, ¿vale? Podríais haber hecho un bucle en este caso, ¿vale? Pero para ello hubiéramos necesitado un par de detalles, ¿vale? Hubiéramos necesitado un par de listas
accesorias con las tiendas y con los nombres de los compradores, ¿vale? Esto es muy habitual, para poder tener acceso por índice, porque el vector 0 es el de Rafa, el vector 1 es el de Nacho y el vector 2 es el de Clara. Y en las columnas, ¿no? La columna 0 es Manolo Bakes y la columna 1 es Starbucks. Esto lo podríamos luego meter dentro de una lógica que tuviera más o menos esta pinta, pero que tampoco quiero que os vuelva muy locos ahora, porque nuestra prioridad es, de todas formas, os lo paso por el chat, por si acaso. ¿Vale? Fijaos que lo que podríamos hacer es, aprovechando el enumerate, ¿vale? Luego ir comprobando contra, en este caso, la he llamado gastos, ¿vale? Entonces, contra nuestra matriz de gastos, por si acaso no lo habíamos comentado antes, ¿vale? Estas matrices, como decíamos antes con Ana, estas matrices admiten que les hagamos slicing. Por tanto, yo puedo, sobre esta matriz, acceder al vector 0. Y una vez estoy dentro del vector 0, puedo acceder o al elemento 0 o al elemento 1, ¿vale? Al componente 0 o al componente 1. Por tanto, fijaos, esto es lo que hace aquí, ¿lo veis? Mete esta lista en un enumerate, ¿para qué? Para saber que el vector 0 es Rafa, que el vector 1, no, que el índice 0 es Rafa, que el índice 1 es Nacho y que el índice 2 es Clara. Desempaqueta índice y comprador y luego entra por índice en la matriz. ¿Y qué compara? El índice, vamos a decir, el vector de Rafa compara el componente 0 con el componente 1. Y esto de aquí lo único que hace es contrastar, ¿vale? ¿Lo veis? Esta puerta lógica lo que contrasta es que sean diferentes. Si son diferentes, entonces nos metemos aquí dentro y utilizamos esta función de NumPy, que es esta de aquí, ¿vale? Que es argmin. Argmin es una función de NumPy que devuelve el índice del valor mínimo a lo largo de un eje. Es decir, si yo cojo gastos 0, es el vector 0 de la matriz. Si le paso esto a argmin, lo que me devuelve es el argumento del índice con el menor valor. ¿Vale? E igual que argmin, tenéis también argmax, ¿vale? Estos van bastante guay, ¿vale? Porque como sabéis, podríamos haber medido, ¿no? Podríamos haberle dicho, oye, NumPy, ¿cuál es el valor mínimo de este vector? Esto se lo podéis decir. ¿Cuál es el vector mínimo? Y os dice 49. Pero 49 no nos indica cuál de las dos tiendas es. Sabemos que es el mínimo, pero no sabemos a cuál de las dos columnas estamos señalando, ¿verdad? Entonces, cuando necesitemos el valor puro, sin, digamos, la referencia de su columna, podemos recurrir a mínimo, podemos recurrir a máximo. Pero si lo que queremos luego en realidad es, basándonos en ese valor, rescatar algo, lo más habitual va a ser usar estas dos, ¿vale? Argmin y argmax. Entonces, estas, ¿veis? Y luego le podéis configurar, se puede cambiar el eje a lo largo del cual trabaja. Entonces, esto de aquí, lo único que hace es contrasta que sean distintos y si son distintos, saca el índice de la tienda recomendada con argmin y luego, simplemente con un slicing, nos dice el nombre de cuál es la tienda recomendada. Y con un fstring nos dice, para esta persona la tienda recomendada es tal. Y en caso de que el valor sí que sea igual, como no entra dentro de esta puerta lógica, nos dice, ¿qué nos va a decir? Para Clara da igual la tienda. Venga, dudas, que os veo con caritas, que estáis preocupados, que estáis diciendo, uy, 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 uy. Dime, Gabri. Sí, una consulta. El NP admin, o sea, es para poder traer el mínimo valor del índice que tú indicas, ¿no?
O sea, El si tú argmin, usas el npmin, por ejemplo, si usas el npmin, te traerá el mínimo de la matriz, pero no, el np-argmin te trae el mínimo del índice. no, no, no. npmin te trae el mínimo de lo que sea que tú le des, de lo que sea. Vale. Es decir, si tú le pides el mínimo de la matriz, ¿cuál es el valor mínimo de la matriz? El valor mínimo de la matriz es 43,5, Vale. ¿vale? Pero eso no nos dice demasiado. O sea, podemos saber que hay una persona, ¿no?, que le sale a 43,5 € la merienda, pero no sabemos muy bien dónde está, ¿vale? Ahora bien, tú puedes decirle cuál es el valor mínimo de toda la matriz. Podrías pedirle también, ¿vale? Key dimensions, initial, o sea, podrías luego decirle, vale, en realidad en vez del valor mínimo de la matriz, yo quiero saber el valor mínimo del vector 0 de la matriz. Y te dirá, vale, el mínimo del vector 0 de la matriz es 49, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, decimos, vale, sabemos el precio del mínimo del vector 0. ¿Cuál es el mínimo del vector 1? 58,5. Pero misma historia, sigo sin saber a cuál de las dos columnas se refería, ¿vale? Mm, En ese sentido, en lugar de npmin, argmin, ¿vale?, lo que devuelve es esa posición, el índice dentro ah, del objeto. Por vale, tanto, es al si revés. a argmin no le pasas los vectores, le pasas cuál es el argumento mínimo de toda la matriz. En realidad, aquí hay una pequeña fiesta, ¿vale? Y es que te está diciendo que es el 4, pero ¿el 4 de dónde? Porque como veis, a veces no tiene por qué tener mucho sentido, ¿vale? Hay que ver, a ver, la regla, el integer axis, por defecto los índices, ¿veis? Los índices en un array aplanado, ¿vale? O sea que esto coge gastos y hace esto. Hace gastos y hace esto. Lo aplana. Y te puede dar la cuarta posición, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Pero fijaos cómo lo ha aplanado. Lo aplana de forma que, o sea, pone vector, 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 los concatena. Los pone uno al lado del otro. Y hace 50, 49, 58, 61, 43, 5, 43, 5. Le preguntas cuál es el índice mínimo, 0, 1, 2, 3 y 4. Pero si no conoces ese comportamiento, ¿verdad? Pues ves el 4 y dices, ¿qué? ¿Qué leches? O sea, y aquí aparte hemos perdido la forma de la matriz, ¿vale? Entonces, este es más potente cuando le pasas, pues eso, le puedes pasar. Si por ejemplo le dices que le especificas el eje, ¿vale? Si le decimos axis 0, fíjate, si le dices eje 0, te dice dónde está el valor mínimo en cada columna. Mm, Es decir, el valor mínimo está en el índice 0, 1, 2, 0, 1, 2. ¿Lo veis? 2, 2. Y si le digo axis 1, me dice el valor mínimo está en el índice 1 del primer vector, en el 0 del primer vector y en el caso del último, aunque es un empate, siempre os va a decir el primero que encuentra. vale, vale, vale. ¿Lo ves? Vale, listo. Por tanto, o sea, la puedes utilizar en la dirección que quieras, pero lo más habitual, en este caso lo que hemos hecho ha sido esto, ¿vale? Filtrarle, hacerle una vista directamente del vector y decirle gastos 0. Y dice, en gastos 0 es el 1. En realidad aquí en el bucle estamos pidiéndole a argmin que nos diga cuál es el índice para cada personita, Mm, de forma que nos dé igual tener aquí a 3 personas que a 300, ¿vale? vale, Podríamos vale, analizar esto de manera masiva. vale, entendido. Genial, súper. Pedro, cuéntanos. Hola, a ver, Hola, yo he hecho lo mismo, el mismo código que has puesto tú, ¿vale? con la diferencia de que yo ya había visto que el precio iba a ser igual en el caso de Clara, Vale, y bueno, pues le he dado que le dé cualquiera, en este caso la primera, pues la primera le va a dar igual. pues muy bien. Pero viendo tu código, lo que entiendo es que esto solo lo hace en en una matriz de dos columnas, porque estás comparando dos valores que has asignado tú manualmente.
si esto tuviera más columnas, habría que hacer otro bucle for con alguna condición para que vaya comprobando, ¿no? Si es el mínimo. Efectivamente, efectivamente. para- Sí, totalmente, Porque totalmente. el argmin solo te dice el primer índice que encuentra y ya no va más. Eso es. Eso es, Vale. efectivamente, totalmente. Sí, 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 sí. Esto solamente, esto aquí hay muchas cosas que están muy hardcodeadas, sí, totalmente. Y que no escalan bien en el momento que metamos una tienda más, totalmente. Súper bien Vale, vale. visto. Sí, 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 sí. Ok. En ese caso estoy, o sea, 100% a favor de que en el momento que esto se complique un poco, dices, oye, pues yo descarto los empates, que le diga el primero si hay empate y ya está. Y con eso te cargas toda esta línea, te limitas a chequear el argumento mínimo y así ya da igual que tengamos Manolo Bakes, Starbucks, yo qué sé, o 1000 tiendas más, ¿verdad? Ujú. Vale, Sí, gracias. súper. A ti, muy buen apunte, muy bien visto. Genial. Eso estaba ahí metido a trayón, ¿vale? El Markdown, pues en realidad, ¿vale? Os voy a pasar el código para que lo veáis. Es un poco obtuso, ¿vale? Porque es un poco loco, pero vamos, ahora mismo, a día de hoy, por suerte, pues con la documentación de Markdown y sobre todo con nuestros amigos de la inteligencia artificial, pues el látex se nos puede facilitar enormemente, ¿vale? Pero básicamente, ya sabéis, las marcas van a funcionar con ese dólar por delante, dólar por detrás o doble dólar delante detrás si lo queréis centrado, ¿vale? Y luego, vale, luego la sintaxis tiene esta pinta, ¿vale? Se abre una marca de inicio y una marca de final para las matrices, que vienen determinadas por ese bimatrix, pero bimatrix será por un motivo concreto, porque no era el único tipo de matriz, hay otros tipos de matrices, ¿vale? Creo que el bimatrix viene creo que es la matriz bidimensional, concretamente, para que se la especifiquéis, ¿vale? Y luego los vectores, como veis, se unen con ampersands, ¿vale? El símbolo AND del inglés se llama así. Este es su nombre técnico, por si no lo hemos dicho nunca, ¿vale? Eso es un ampersand, ¿vale? Entonces ahí le definís un vector, el salto, el otro vector, el salto con ese doble contrabarra y luego cerráis matriz y ¿no? En la multiplicación, aunque aquí creo que, o sea, esto depende de cómo lo queráis renderizar. Si queréis poner la X, ¿vale? La famosa multiplicación es con times, ¿vale? Ahora, creo que también le podéis poner dot, pero si le ponéis dot, uy, ha petado, no era dot, era otra cosa. Ahora no me acuerdo, ¿vale? Pero con times tenéis esa X, ¿vale? Y luego se define la otra y con el igual, ¿vale? En este caso no hay que poner equal ni nada por el estilo. Y con eso tendríamos ese formatito tan bonito y tan majo para imprimir, ¿vale? Os la había pasado ya, justo os la iba a volver a pasar. Venga, y en el ratito que nos queda, clasificador de películas. Y esto ya nos va acercando un poquito más, ¿no? ¿Vale? O sea, antes estábamos haciendo las matrices, pero ahora ya nos estamos acercando más a ese Spring 4 y a las cosas con las que vamos a estar trabajando habitualmente, ¿vale? Y es que vamos a estar trabajando mucho con esos vectores, con la distancia entre los vectores, con su similitud por coseno, aunque, ya decimos, la mayoría de casos no nos estaremos dando realmente cuenta, ¿vale? Pero eso no significa que no tengamos que entender por qué pasan las cosas, porque esas son las cosas que luego realmente nos aportan cuando no tenemos muy claro si lo estamos haciendo bien o mal, ¿vale? El entender cómo están funcionando esas cosas por detrás, ¿vale? Entonces, esto nos proponía calcular similitudes entre películas a la manera, ¿no? De si fuéramos un algoritmo, en este caso. Para eso nos propone que las clasifiquemos según géneros. En concreto, nos dan Toy Story, que va a ser una película considerada, ¿no? De aventura, animación y comedia. Jumanji la consideran aventura. Mortal Kombat, acción y aventura. Pocahontas, animación y romance. Podríamos haber puesto Avatar, porque para mí Avatar es Pocahontas con pitufos. Pero, chiste aparte, esto es lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, calcularemos la similitud por el método del
coseno. Pero para poder utilizar el método del coseno necesitamos vectores. Y como habéis visto, ¿no? Aquí las pelis, si nos basáramos solo en su definición, tendrían dimensiones distintas. Pero si sumamos todos los géneros posibles, nos damos cuenta de que en realidad podemos construir un vector para definir cada una de las películas que tenga esta pinta, ¿no? Y que defina de manera binaria si la peli se considera de acción, de aventura, de animación, de comedia y de romance, o por contra, si no lo es, de alguna de esas cosas, ¿verdad? Y nos dice, convierte cada peli en un vector y almacénalo en un diccionario con clave el género de la película. Pista, crea un vector lista con esta estructura. Creo que se me ha escapado ya, pero ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cuál era el truco aquí del almendruco para poder hacer esto? Terminar con ceros la que no es y con unos la que sí que es. Efectivamente, esa era la idea, ¿vale? Convertir cada una de las películas en vectores binarios, ¿vale? De forma que ¿Toy Story es de acción? No, 0. ¿Toy Story es de aventura? Sí, 1. ¿Es de animación? Sí, 1. ¿Es de comedia? Sí, 1. ¿Es de romance? No. ¿Veis? Y de esta forma, dentro de un mismo espacio de 5 dimensiones, tenemos definidas las 4 películas. De forma que cada una de ellas representa un vector y en el momento que cada una de las pelis es un vector, ya podemos, basándonos en la distancia euclidiana o en esa similitud por coseno, saber qué película se parece más a qué película. Y esto, que parece muy lejano, antes de, evidentemente, algoritmos muy más complejos o más, vamos a decir, con más cosas que les han ido añadiendo cada vez, ¿vale? Pero esto sería lo que antes se consideraba una recomendación por filtrado clásica, ¿vale? O sea, basándonos en vectores, estructuras de vectores, si yo te doy una peli que a mí me gusta y yo soy capaz de descomponer esa peli en un vector, de 5 dimensiones o de los que sea. Imaginaos que a lo mejor aquí tuviéramos muchísimas más cosas, que aquí tuviéramos géneros, tuviéramos longitud de la película, ¿vale? O sea, tuviéramos como muchísimos otros atributos y esto fuera una tabla mucho más grande, con vectores mucho más grandes. En realidad, con eso era con lo que se hacía, ¿vale? Antiguamente, o no tan antiguamente, en muchos sitios aún sigue siendo válido. En base a lo que me gusta, te recomiendo las cosas similares. ¿Tengo la certeza de que te van a gustar? No, pero matemáticamente estarán cerca. Por tanto, es probable que te gusten. Aún así, esos recomendadores nunca eran perfectos, ¿vale? Porque a lo mejor decían, ¿no? Todos hemos encendido alguna vez Netflix y nos han dicho, esta serie te va a gustar. Y a lo mejor te pones el primer capítulo y dices, madre mía, ¿vale? A lo mejor esta en concreto no me gusta. Bueno, a veces falla, ¿vale? A veces también intentan, pero esto ya os digo, esto ya es otra historia, intentan de vez en cuando también poneros cosas que a lo mejor no son estrictamente similares a lo que os gustan, para ver si por ahí también pueden, ¿vale? Porque pensad que esto, no sé dónde lo escuché hace no mucho, decían que el mayor enemigo de, o sea, Netflix lo que busca es vuestra atención, comercia con vuestra atención. Y el mayor enemigo de Netflix es el sueño. Porque lo que quieren es que estéis ahí enganchados viendo maratones de series, 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 series. Y está en su mantra, a nivel interno. Espero que no haya aquí nadie de Netflix para echarme la bronca. Pero me pareció una reflexión interesante. Así que teniendo esto, ¿no? Y teniendo el diccionario, ¿cómo crearíamos la matriz de películas con ese array de NumPy? ¿Las volvemos a escribir todas? ¿Una a una? ¿O aprovechamos un método de los diccionarios? Claro es, ¿no?
Gracias, César. Muy buena. Sí, señor. Values. Método de los diccionarios. Esto nos devuelve un objeto de tipo dict values, ¿vale? Valores del diccionario, y esto ya está preparado. Esto ya es comida que le gusta al NumPy Array. ¿Vale? De hecho, a ver, a lo mejor lo podemos afinar un poquito más. Lo podemos meter dentro de una lista para que no rompa tanto. Y ahora sí. ¿Lo veis? Cogemos un diccionario, sacamos sus valores, los metemos en una lista y con un array ya tenemos una lista de listas. Por tanto, una matriz. Objeto bidimensional, pero en su interior tenemos vectores de 5 dimensiones. ¿Sí? Por tanto, matriz de películas, esta. Matriz de películas, lo guardamos en una variable e imprimimos la matriz de películas. Y ahí está. ¿Vale? Ahora bien, a partir de la similitud por coseno, recuerda que a mayor coseno entre vectores, más similitud, pero aquí cuidado, ¿vale? Matiz. Y en realidad os daréis cuenta, el tema de elegir un método u otro, ¿vale? El usar similitud por coseno o distancia para poder calcular la similitud entre vectores, varía en función del problema del caso de uso, ¿vale? Y del problema de negocio. Pero pensad que a veces puede no parecer tan obvio, ¿vale? Pero pensad que al final en la similitud por coseno lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos buscando es que ese ángulo teta que marca, ¿no? La diferencia que hay entre los dos vectores, pensad que a lo mejor, en realidad, ¿no? En función, ahora mismo, en este caso, ¿no? Estamos acotados porque si lo pensáis, ¿no? Aunque estamos en 5 dimensiones, lo más que se puede ir el vector o cada uno de los vectores en cada una de esas direcciones es de 0 a 1, ¿cierto? No se pueden ir muchísimo más lejos. Por tanto, vamos a decir, las normas de todos estos vectores tienen una dimensión relativamente acotada, ¿no? Porque la norma de este vector, si este vector fuera de valores 1, 1, 1, 1, 1, si esta fuera la norma del vector, esto de cabeza me lo sabéis hacer prácticamente, ¿no? Truco. La norma de los vectores es lo que miden, ¿vale? Es la medida de su dirección del punto de origen al punto final. Eso se hace con Pitágoras, ¿vale? Y Pitágoras siempre es el cuadrado de la suma de los cuadrados, ¿vale? Perdón, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Por tanto, si esto fuera todo, hipotéticamente, el vector más largo o no, o más que se aleje más del centro, aquí sería el vector 1, 1, 1, 1, 1, 1, que tendría una norma de 1 al cuadrado. Gracias, Pedro, te he visto ahí levantando muy bien. Molaría ahora el donut, ¿no? Como en el anuncio de 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, 1, más 1, más 1, más 1, 5. Por tanto, norma de este vector, raíz cuadrada de 5. ¿Vale? Ya no os pido que me la calculéis, pero raíz cuadrada de 5. Es decir, el vector más largo que podemos tener aquí hipotéticamente es raíz cuadrada de 5. Si pudiéramos tener vectores mucho más largos, pensad, ¿vale? O con normas mucho mayores, pensad que puede haber casos en los que un vector cortito o con una norma pequeña y un vector con una norma muy grande pueden tener una similitud por coseno muy, 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 muy próxima, ¿vale? Pero que en distancia euclidiana estén muy lejos el uno del otro. ¿Esto somos capaces de visualizarlo? La mejor herramienta del mundo, Paint. Con esta hay cero dudas, ¿vale? Recordad, lo que estamos buscando, además tiene flechas, pero estas flechas no me gustan demasiado. ¿Vale? Vamos a hacerlo con líneas, aunque las líneas, contorno sólido, como de gordas, así, ¿vale? Pensad que si nuestro origen de coordenadas está aquí, ¿vale? Y tenemos, ups, siempre me pasa esto. No, quieto, rojo. ¿Quién ha diseñado esto? Vale. Si tenemos esto aquí, ¿vale? Si tenemos aquí este vector, ¿vale? Que acaba aquí,
Y ahora tenemos este vector que acaba, vamos a decir, aquí, ¿vale? Y aparece de repente este vector, ¿qué color le pongo? Azul, que va solapado al rojo un poco por encima, pero acaba aquí. ¿Lo veis? A nivel de similitud por coseno, ¿cuáles están más próximos? El azul y el rojo. Y a nivel de distancia euclidiana, ¿cuál le recomendaríais al usuario? El rojo y el verde. Ah, el rojo, verde. Pues en este caso, el rojo y el verde. Sí, en este caso nos basaríamos más en distancia euclidiana. Pero ya os digo, esto va a depender del problema, de las dimensiones del espacio, de todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero podéis habitualmente asumir, ¿vale? Como buena práctica, similitud por coseno es sinónimo de una buena técnica, ¿vale? Pero es verdad que puede haber matices. No os lo digo para que ahora estéis rayados con esto todo el día, sino simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? De que puede pasar. Que a veces digamos, oye, similitud por coseno, uy, son súper similares. Y de repente, hostia, no, si es que uno acaba a tomar viento del otro, ¿vale? Entonces, eso es posible y puede pasar. Ahora, ¿cuál usaremos o cuál no usaremos? Pues lo iremos viendo, ¿vale? Similitud por coseno. A mayor coseno entre vectores, más similitud, ¿vale? Genera un programa que calcule la similitud entre cada película y nos diga cuáles son las más parecidas entre sí. Por tanto, ¿tenemos alguna forma de calcular ese coseno o lo calculamos a manita? ¿Qué opináis? Aquí lo que quiero descubrir es si habéis trasteado. ¿Nadie se moja? Ana antes había dicho, esto era muy difícil y luego hay cosas que Yo son... A ver, lo que he Pedro, hecho venga. es producto Bueno, escalar entre el producto de las normas. Bien, perfecto. Eso está perfecto. Producto escalar por producto de las normas está absolutamente perfecto. ¿Vale? Porque sí, ¿vale? Eso está bien. Dado un vector y un segundo vector, NumPy dot para sacar el producto escalar y luego con el módulo de álgebra lineal, ¿vale? De NumPy, sacamos la norma de los vectores y ya está. Eso está genial. Está súper, súper, súper bien. En Machine Learning, y si luego os ponéis por ahí a cuchichear, ¿vale? Veréis que también, pues ya hay en otras librerías probablemente, ¿vale? Ese cosine similarity, pues ya estará probablemente ya calculado, ¿vale? Pero efectivamente no era la idea de hoy, ¿veis? En scikit-learn, pues ya puede computar el cosine similarity, pero es verdad que ahí se lo tendríais que dar de comer probablemente como un data frame y tal, pero veremos cuando lleguemos a scikit-learn, que quedan unas cuantas semanas, veremos que esto, aunque hoy nos pica, llegará un momento donde lo calcularemos de manera automática. Así que, muy guay. A partir de esa similitud, genera un programa que calcule, ¿vale? La similitud con cada película. Por tanto, ¿qué enfoque le podemos dar? ¿Qué me proponéis? ¿Cómo lo habéis resuelto? Tenemos películas. Es un diccionario. Dime, César, ¿qué te he cortado? sí, haciendo una función para la similitud del coseno. Vale, muy bien. Eso aún está... Con un bucle me hubiera quedado contento, pero si me das una función, súper bien. Venga, cuéntame, ¿cómo la definimos? Sí, yo he puesto def, similitud coseno, V1 y V2. Coseno V1, V2, Sí, y ¿vale? luego dentro un if, nor V1 igual 0, o nor V2 igual 0, dos puntos. A ver, repíteme esto, por favor. Sí, Que sería si no, también V1 está la igual. opción de que me la pases por el chat si quieres y con eso también. Ah, sí, espera. Sí, sí, sí. Espera. Tranqui, ¿Qué tranqui, pasa? no. Porque tampoco escribo, no me considero yo aquí el mecanógrafo más rápido del mundo, ¿eh? Entonces. No, no, yo tampoco sé. Aquí.
A ver. Agustín nos sugiere que un for dentro de otro for. Muy bien, eso también está bien. Vale. A ver, vale. ¿Has importado la norma directamente? Vale, 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 vale. Vale, vamos a echarle un ojo a esto. Vale, lo voy a traer aquí. Vale, a ver. Vale, has traído norma. Esto no es problema porque yo me voy a saltar tu importación, pero la voy a sustituir por esto, por esto, por esto y por esto. Vale. Por tanto, nos propones que si su norma es distinta de 0, ¿vale? O es distinta de 0, devuelve 0, ¿vale? Porque efectivamente, sí, si tenemos, ¿no? Si todo, si alguna peli es 00000, bien, ¿vale? Bien chequeado, retornamos 0 y por contra retorna el producto dividido, justo lo que hemos comentado aquí. A ver que aquí me falta un paréntesis. Vale, me falta un paréntesis. Vale, 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 vale. Ahora bien, esta similitud por coseno, vale, tú, César, luego la habrás utilizado en otro sitio, porque aquí yo le pondría alguna cosita más, ¿cierto? ¿O cómo has Sí, realizado? Vale, sí. O sea, te paso la siguiente parte del código. vale, Aquí, abajo, bueno, ya, o sea, es que lo tengo comentado, porque me lo voy comentando para enterarme bien. perfecto, sin problema. Paso todo a este. A ver. Ah, espera, es que no me he dejado por caracteres, se pasa en el chat. Ah, que es muy largo. Vale. Sí, un segundo. Voy a quitar los comentarios y te lo voy. Tranqui, Bueno, tranqui, tranqui, no te preocupes, si no, ¿vale? Pero bueno, que al fin y al cabo, pensad que esto, ¿vale? Tenemos un diccionario. Ese diccionario podemos o bien recurrir a esos values, ¿vale? O podemos recurrir a las claves, o incluso en este caso, ¿vale? Podemos recurrir a esos items que nos devolverían esta colección de tuplas, ¿vale? Donde tendríamos por un lado el nombre de la peli y el vector, ¿vale? Entonces, dado esto rápidamente lo podemos desempaquetar y a ver si con esto puedo hacer una mezcla con la función de César, ¿vale? Pero esto lo podemos desempaquetar como peli 1 o película 1 y su vector, ¿no? Y con esto de repente lo que estamos pasando aquí debajo, ya tenemos por un lado el nombre de la peli y el vector, por tanto, podemos luego meter, como nos había dicho Agustín, ¿vale? Un bucle dentro de otro bucle y tener, ahora que tengo la peli 1 y el vector y la peli 2, y aquí voy a meter el vector 2. De hecho, me gustaba la sintaxis que nos había propuesto César de V1, V2, ¿vale? Con un bucle dentro de otro bucle, aquí vuelvo a llamar a películas items, ¿vale? ¿Qué espera, potencia el espera. problema? Dime, vale, ahora lo completo y lo vemos, ¿vale? Antes de terminar de revisar el código de César, chicos, chicas, ¿qué potencial problema habría que tener en cuenta, por ejemplo, cuando usamos este tipo de cosas, ¿vale? Cuando usamos, como nos ha sugerido Agustín, un bucle anidado, un bucle for dentro de un bucle for? ¿Qué casuística se puede dar aquí? Si estoy alimentando sendos bucles con el mismo objeto. Que se quede atrapado ahí. Más que se quede atrapado, aquí lo que puede pasar es que Que si... verifique consigo mismo. Eso es similar, en realidad nos estaríamos quedando pillados, pero como películas items y películas items nos van a devolver lo mismo, ¿qué va a pasar? Que va a comparar Toy Story contra Toy Story y dirán, buah, a este tío que le ha gustado Toy Story le va a flipar Toy Story. Y en realidad lo único que estamos recomendando es esa película contra sí misma, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿vale? Sí que si hacemos un doble bucle, aquí se suele poner la puerta, ¿vale? Y le decimos, oye, si la película 1 es diferente de la película 2, entonces pasas, ¿vale? De forma que si coinciden, como decía Camila, entonces ni las comparamos. Yo lo he resuelto con un +1, como para que se salte. Con un +1. Claro, en el segundo for, en Mm, lugar
de... Ah, aquí, en el índice. Exactamente, Pero entonces estás trabajando con range. exactamente. Tuve Y que hacer no, eso Igual que porque tuve yo. ese problema. pero, ¿y el rango cómo lo has delimitado Te para lo, que no te lo- explote? Porque si haces rango +1, cuando llegue al último, le sumará te- 1 y te dirá que está fuera de rango. ¿Cierto? hice una lista de las películas ¿Vale? y, o sea, hice una lista de las películas, entré a sus... Hice una lista de las claves de las películas, perdón, y Ujú, luego utilicé for i o b1, da igual, in ujú, range, la longitud de esta nueva lista, y ujú, abajo el segundo for j, in range, i +1, ujú. la longitud de la lista de las películas, pero no me dio ni... No entiendo el error que tú me estás... No, no, no. Ese error que dice Rodrigo no puede darse. Porque la que última tú me película ya ha estás... sido vista por todas las anteriores. Porque la última película ya ha sido O sea, vista. la primera comprueba la cuarta, Ujú, la segunda comprueba la cuarta, la tercera comprueba la cuarta y cuando llegas a la cuarta no comprueba nada porque todavía se ha ujú. comprobado antes. O sea, sí que es cierto que el segundo for no haría nada, pero es que no te da falta. Ah, entiendo lo que dices, ahora lo que Mm, tú me habías preguntado. Cuando llega la cuarta, ¿cómo? mm. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Pero claro, ahí ya detenido. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Vale, me parece bien. No lo Me había parece bien. pensado, Me parece pero bien. Es simplemente por eso, ¿vale? Porque a veces pueden dar problemas los rangos, pero es, está muy bien, Camila, está muy bien, ¿vale? bueno, Yo en este caso os proponía que si se daba esa coincidencia, ¿vale? Para no tener que sumar o tal, ¿vale? Simplemente usando una puerta, en caso de que esta condición se dé, haz cosas. Si esta condición no se da, no entras y no haces cosas. Por tanto, nunca comparas la película contra sí misma, ¿vale? Y aquí cogeríamos la función que nos ha propuesto Pedro, pondríamos bien Yo no fui. ¿No fuiste tú? Sí, bueno, No. sí, tú nos has dicho cómo has calculado esto de aquí. Has dicho el NumPy dot por, ¿no? Ah, bueno. El producto escalar Sí, pero dividido. esa función no creo que esté bien, pero ese es otro tema. Uy, 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 a ver, cuéntanos, ¿qué le falla a esto? ¿Qué le falla a Ah, porque esto? la función hace primero comprueba que tengan norma los dos vectores. Pero si uno de los vectores no tiene norma, te da que el coseno es cero. Por lo tanto, está a 90 grados, cuando en realidad es que si no tiene norma no puede calcularse y listo. Vale, vale, vale. Comentas a este de aquí, Sí, ¿cierto? Vale, 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 vale. Vale. sí. Ah, bueno, Eso que como he lo... dicho función, pensé que ibas a llamarlo función. No, 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 no. De momento yo andaba por aquí, ahora luego quería que viéramos, en este caso, Ah, sí, la sí. similitud por coseno que nos proponía César, ¿vale? Pero era simplemente ver este tema Pues sí. del bucle, de que había. Yo aquí simplemente he tomado tus palabras para el Ahí creo que va a producto. haber otro error también. Es que Vale, películas ítems no llama a una lista array. correcto, Dices, correcto. yo he trabajado sobre un enumerate de la lista array que he creado a partir del diccionario. Vale, 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 vale. Aquí el único, yo lo único, con lo único que te puedo intentar convencer es que en realidad no está llamando a arrays, eso es cierto, o sea, no está llamando a arrays, eso es verdad. Pero, hmm, No sé que si funcionara mucho sí, mejor, sí, porque a mí luego me no creo, genera ¿no? un problema llamar luego a los índices desde el diccionario. Tengo que pasarlos a una lista cada vez que los Una llamo. consulta. Ujú. Dinos, Agustín, Ahí arriba hay un for con otro for y ¿aquí? hacen i+1 en, en ese. Ah, vale, sí, en el que nos ha pasado César, sí. Exacto. Una consulta. Ahí en el rango, cuando arranca con un elemento más adelante, ¿no se salta a los anteriores en la lista de nombres? Mm, Es para que no se compare consigo mismo. Es lo mismo que nos ha comentado Camila, pero a mí Claro, también me pero provoca el cosas. primero, el Mm, ítem 0, nunca, o los anteriores a ese, nunca lo termina comparando. sí. Pero la realidad es que sí lo compara, porque si tú comparas los dos entre ellos, todos los comparas dos veces, primero a la ida y luego a la venida. Mm, De esta manera solo los compruebas una vez, porque compruebas los de la ida y a la venida los estás quitando los de atrás. mm. O sea, tú cuando haces el primer bucle, el uno lo comparas con los otros cuatro.
Cuando da el Sí. segundo bucle, el 2 lo compruebas con los que quedan, porque el 1 ya lo has comprobado. Y cuando llegas al cuarto no lo compruebas con ninguno porque ya los has comprobado en las anteriores vueltas. Por Claro, tanto, lo comparas en los anteriores, claro. pero... Vale. Este era el I+1 que me estaba rayando a mí. Vale. Yo estaba pensando que esto se ponía en otro sitio y ahí era donde me estaba a mí. Vale, esto lo que estamos haciendo es que con este range le estamos dando el punto de arranque y el punto de final. Vale, entonces este len siempre se mantiene bien. Vale, yo estaba pensando que esto para evitar que lo poníais aquí y ha habido un momento que me estaba petando la cabeza, pues sobre todo cuando Pedro ha dicho, eso no se rompería. Y digo, ¿cómo? Digo, ¿qué? Pero sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que esto no se rompería. Correcto. Entonces aquí compararías la primera con la segunda, la última, la 2, ya. Ya. Vale. Ok. Me parece bien. Aquí lo que tú comentas, Pedro, correcto, es que, ¿vale? Pequeño matiz, películas, items, sí, tienes toda la razón. Matrículas NP, probable que esto con el cálculo de la lista se vaya a explosionar, pero vamos a hacer el testeo rápido, a ver si se lo come, a ver si lo castea al vuelo. Truqui que no nos esperábamos de NumPy. Le damos una lista y dice, uy, esto será un array y para adelante que va, ¿vale? Pero muy bien tirado, que igualmente esto, si aquí te diera problemas, ¿vale? También nos podemos quedar tranquilos haciendo esto, ¿vale? Y envolviendo los vectores dentro de nparray y nparray, pero no es aunque no es estrictamente necesario, me parece bien, ¿vale? Que tengamos que lo explicitemos, ¿vale? Que digamos, oye, esto yo te voy a explicitar que esto es un vector de NumPy array y me dejo de historias, ¿vale? Pero, vale, me gusta esto que me habéis propuesto y yo la única alternativa que os quería proponer era esta otra, ¿vale? Que aquí, calculando el coseno, evidentemente luego tendríamos que comparar, ¿vale? Para no, digamos, para que el bucle tenga sentido, aquí necesitaríamos, en esta primera iteración del bucle, necesitaríamos una ayuda, ¿vale? Una variable intermedia, en este caso. ¿Para qué? Para intentar que, pues eso, que esto no dé la vuelta y que en ningún momento se puedan llegar a pisar unas cosas con las otras. De hecho, aquí esto lo he llamado vector 1, ¿vale? Entonces tendríamos que tener una variable coseno, una variable intermedia que fuera como el coseno máximo, ¿vale? Le daríamos como vector de arranque, como valor de arranque, digamos, el peor caso posible, es decir, que dos películas tengan un coseno de -1, lo cual significaría que están, no me da el juego las muñecas para decir, ¿no? No sé si se entiende, se ve, que están cada una apuntando en la dirección opuesta y con esto simplemente digamos que el bucle se va a asegurar de que con cada peli calcular ese coseno y en el caso de que esté obteniendo cosenos menores, no pisa, ¿vale? No pisará, digamos, si compara Toy Story con Jumanji y el coseno es la leche, si luego compara Toy Story con Mortal Kombat y el coseno es menor, ya no lo pisará, ¿vale? Entonces, digamos, es otra forma, es otra alternativa, pero las que nos habéis propuesto también están súper bien. Por tanto, aquí le podríamos decir, si el coseno es mayor que el coseno máximo y solo si se cumple esta condición, ¿vale? Entonces, entra aquí y dinos, esta es la peli similar, ¿vale? Y entonces instancias ese coseno máximo, lo pisas con el coseno
Y en caso de que esta puerta no se cumpla, esto puede seguir aquí dando vueltas, ¿vale? Que nunca va a entrar. Y ya con esto podemos devolverle el print y decirle, a ver, esto lo pongo a esta altura, no, esto lo pongo aquí, y le podemos devolver el print, y de esta forma este print se lanza con cada una de las pelis, ¿vale? Esto sería una posibilidad, si os sirve, ¿vale? Y esto evidentemente recordad además que podríamos darle aquí un 3.f, por ejemplo, para regular ese, ¿vale? O un 4.f para que esto nos quedara más bonito, ¿vale? Y, ¿vale? Simplemente os lo dejo por aquello de que me gusta que hayáis optado por ese range +1 que es muy interesante, ¿vale? Pero que, bueno, pues eso que tengamos en cuenta también, si nos interesa, las puertas lógicas para poder. Pero bueno, sé que esto no es o sea, la idea de poder utilizar una variable externa de manera temporal para poder, vamos a decir, pisarla en caso de que lo necesitemos, sé que es algo que va con el tiempo, ¿vale? Que lo iremos cogiendo poquito a poquito. ¿Vale? Respecto a lo que nos había comentado César, este tema de aquí, ¿vale? Si la norma es 0 o 0, ¿vale? Esto era lo que nos comentabas, lo que nos comentaba Pedro, que pensaba que podía dar problemas, y aquí esto tenemos una lista, ¿vale? Máximas similitudes, lo mismo que he usado yo, tenemos aquí el -1, película 1, dime, Pedro, no te cortes. No, que problemas no te va a dar, problemas de cálculo no te va a dar. Lo que pasa es que no es verídico. O sea, si tú intentas dividir entre 0, no puedes dividir entre 0, no puedes decir que es 0. Ujú, Que es lo que dice esa línea, lo que hace es evitar dividir entre 0 y dar valor 0. ujú, totalmente. Mm, Está guay. Está bien, está muy guay que lo hayáis controlado, sobre todo porque en este caso, ¿vale? Habíamos evitado lo mismo, es muy similar a lo que habíamos comentado antes. En este caso, vuestras propuestas o vuestro código es más robusto que el que os estamos proponiendo nosotros, porque aquí nosotros sabemos que no puede haber una peli que tenga un valor 0, ¿no? Que no podemos tener una peli sin clasificar en ninguno de los 5 géneros, pero potencialmente podría pasar. Y en ese caso, pues está muy guay que lo hayáis controlado y por lo menos evitáis ese cálculo. Vale, y luego esto aquí tiene el bucle, para ir en rango, total, matriz películas, le tengo que cambiar, le había puesto yo este nombre, un poco tontorrón, matriz películas ya funciona, matriz películas y matriz películas J, ha calculado aquí similitud de coseno, similitud entre y entre, ¿vale? Y si a ver, vale, aquí esto ha sido un error mío seguro al copiar las cosas, porque este if seguro que no va aquí, esto va aquí probablemente, y entonces Sí, esto de justo. aquí, vale, genial. Y este if, si esto es mayor que esto, máxima similitud igual a similitud, y esto ya es primo hermano. Vale, perfecto. Y este if, efectivamente, esto estaba todo mal, le tengo que meter uno aquí, ¿vale? Y con esto nos dice, entre Toy Story, vale, entre Toy Story y Jumanji esto, entre Toy Story y Mortal Kombat, vale. Vale. Ostras, se me estaban ocurriendo aquí otras cosas ahora también, que podían estar bien, pero os las cuento en la clase de refuerzo, que si no, se nos hará súper tarde el irnos, ¿vale? Pero básicamente es que hay echadle un ojo, si queréis, es que hay una herramienta de iteración de Python que se llama Combinations, ¿vale? Que está dentro de la biblioteca IterTools, ¿vale? Que son herramientas de iteración. Entonces, Combinations es un módulo que, dada una secuencia de elementos, te devuelve vamos a decir, las tuplas de ese iterable. De esa forma os devolvería los nombres de las pelis, de forma que nunca habría una repetición, ¿vale? Entonces, si queréis explorarlo, es menos, vamos a decir, manual, ¿vale? Es un poquito más, ¿lo veis? Le dais un subset y le decís que queréis, ¿veis? Le decís, dame todas las combinaciones de ABCD de 2 en 2. Y nos dice AB, AC, AB, BC, BC, CD, ¿vale? Y esto lo automatiza. O incluso si luego quisierais compararlas
Evidentemente en la similitud por coseno no tiene sentido, pero puede haber casos donde queráis comparar un número indeterminado de cosas, de 3 en 3, de 4 en 4, lo que sea. Esta herramienta os daría todas las combinaciones posibles de una tacada. Se me acaba de ocurrir, por si la queréis investigar. Entonces, y ya está. Y aquí a Jaime le encanta la premonitoria peli Wall-E. ¿Qué película de las anteriores le recomendaríamos? Pues lo calcularíamos, ¿verdad? Simplemente cogeríamos aquí en películas, ¿no? Películas, meteríamos Wall-E y le diríamos que Wall-E es el vector, dice aventura, comedia y acción. Acción, aventura y comedia. 1, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 0. Y con esto hemos añadido a películas y para Wall-E la más parecida es Mortal Kombat. Así que no estoy yo totalmente de acuerdo, pero esta es la lógica que sigue la similitud por coseno. Bueno, lo que falta decir ahí es que Wall-E es de animación. Écoli. Además lo habíamos puesto, ¿no? Venga, Claro, bien no está mal. pillado. Vamos a ponerle animación, acción, aventura, animación. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga. No, no, así Mortal. ¿Eh? No sé qué queda. Ahí, ahora sí. Ahora para Toy Wall-E Story, la más no parecida sé. es Toy Story. Eso me Muy encaja bien, más. muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien pillado. Súper. Pues esta era la práctica. Chicos, chicas, ¿dudas? Yo, a ver, la duda que me surge es, me te voy a pasar lo que he hecho yo para el último ejercicio. He sido de hacerlo con comprensión de listas para hacerlo Vale, como lo más pequeño posible. Lo que vale. pasa, mi problema es cuando llamo a la primera variable en el fprint. A la primera O sea, en variable. el printf, Vale, que tengo vale. que hacer, tengo que convertir las keys en una lista Sí, para poder darle el índice. Entonces, sí. claro, lo he hecho todo junto por hacerlo, porque quería hacerlo así, de hecho, pero Vale. la cosa es que si hago películas key y le pongo un índice, no me deja. Tengo que convertir en Lista, lista. No sé lista, si eso es lista, lista. siempre obligatorio. Imagino que esto con Sí, Panda sí, sí, sí. no se va a dar porque con Panda es Claro, lo que te hace directamente. tal cual. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero películas keys, igual que es iterable, da problemas con los índices. Sí. Yes. Así que bien. Muy bien envuelto. Sí. Muy bien envuelto y muy guay. Muy bien pescado. Esto lo cambio aquí. Pop. Y matriz películas. Sí. Súper. Es Mortal Kombat. Pero como has dicho, faltaba animación. En el momento que metemos animación, es Toy Story. Está muy guay. Súper. Mil gracias, Pedro. ¿A ti? Muy guay. Venga, ¿nos vamos a cenar?